más aquí en el libro de Juan. En el libro de Juan, este es el mes de febrero, es conocido por el mundo como el mes del amor. Amén. San Juan capítulo 13, quiero leer 2 versículos ahí. Esta mañana estuve hablando de este capítulo 13, pero quiero ir un poco más adelante, ahí en este capítulo 13 de Juan, en los versos 34 y 35. Como digo, este es el mes conocido como el mes del amor. El viernes, o creo el fin de esta semana, es el Día del Amor y la Amistad. Amén. Yo creo que sería bueno enfocarnos un momentito aquí en el amor más grande, porque no hay amor como el amor del Señor. Por unos minutos quiero llamarle su atención aquí a este pasaje en San Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Y la Biblia dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Por qué? Porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Es muy clara la palabra, ¿no? En esto conocerán que sois, no porque tenemos una iglesia, no porque tenemos la Biblia, no porque cantamos cantos, no porque hacemos eso y lo otro, porque tenemos ¿qué? Amor. Pueden tomar su asiento unos minutos más. Gloria al Señor. Les llamo la atención aquí hay una página más en la Biblia más adelante, en San Juan 15, en el verso 12, el Señor dice de nuevo, San Juan 15, verso 12, este es mi mandamiento. Cuando dice mandamiento, esta no es una petición, esta no es solamente una observación, pero es un mandato. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Mi tema es muy simple aquí en esta tarde, hermanos. No es quizás algo complicado o difícil de entender, quiero ser lo más simple posible. Y mi tema es simple: amando a los difíciles de amar. Loving the unlovable. Amando a los difíciles de amar. Por unos minutos quiero llamarles la atención a este pensamiento aquí de la palabra del Señor. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de amarnos unos a otros. Esto no es solo una sugerencia o una opción extra, pero es un mandato, un mandamiento. Si nosotros somos o proclamamos ser seguidores o discípulos de Jesucristo, entonces nosotros tenemos que amarnos unos a otros. No hay otra opción, no hay manera de buscar de otra manera. Si nosotros proclamamos ser seguidores de Jesucristo y sus discípulos, hermanos, entonces nosotros tenemos, pues sí, conmigo tenemos, porque es un mandato, que amarnos unos a otros. Más aún, hermanos, que eso, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Hermanos, digo eso porque siempre va a haber personas o gente en la vida, en el camino en que estamos, con los cuales es fácil llevarnos, es fácil convivir con ellos, es fácil tratar con ellos. Va a haber mucha gente que es bien fácil conectarnos con ellos y llevarnos con ellos y convivir una vida buena y amable. Hay personas así.
Pero también vamos a encontrarnos con personas que nos van a tocar las cuerdas que no deben tocarnos. Gloria a Dios. Vamos a encontrarnos en el camino de la vida, hermanos, con personas que nos van a sacar de juicio. Vamos a encontrarnos con personas en la vida que no va a ser tan fácil que nosotros los amemos. Quiero que me entienda bien eso porque va a suceder. O ya ha sucedido posible. Mi mensaje en esta noche, cómo amarlos de todos modos. Hermanos, el Señor Jesús no solo amó a aquellos que le caían bien, aquellos que eran sus discípulos con los cuales Él pudo convivir y conectarse. Él solo no los amó a ellos, porque hermanos, aun que la gente los rechazaron a Él, aunque lo maldijeron a Él, aunque la gente lo trataron mal a Él, la gente desobedecieron a lo que Él mandó hacer, aún lo aborrecieron a Él y lo odiaron a Él con malicia, hasta el punto, hermanos, de que Él sea crucificado en la cruz en una muerte cruel. A pesar de todo lo que Él sufrió y padeció, el Señor Jesús todavía los amó a ellos y nos ama a nosotros. A pesar de todo. Hermanos, eso fue exactamente, hermanos, lo que el Señor hizo aún por nosotros. Él nos amó a nosotros cuando nosotros no éramos dignos de su amor. Ninguno de nosotros. Y todavía digo en esta noche, no somos dignos de su amor. Absolutamente, hermanos, no somos dignos de su amor. Sin embargo, Él nos ama. Y todavía nos ama a nosotros. Y nos va a amar a nosotros a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros fracasos y faltas y fallas, todavía Él nos va a amar a nosotros. Y Él dice que nos va a amar hasta el fin. Hasta que usted el último suspiro, cuando esté en su cama, ya para pasar al otro lado, hermanos, de esta vida, dando su último suspiro, el Señor lo va a amar a usted hasta ese último momento. Porque eso es lo que la Biblia dice, gracias al Señor, porque el amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios, hermanos, se extiende hasta nosotros y va a amarnos hasta el fin, como aún leí mi versículo esta mañana en la clase, en el capítulo 13, verso 1, cuando Él dice, mi hora ha llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Gloria al Señor, está feliz en esta tarde. Que el Señor nos va a amar hasta el fin. Que Él no nos va a tirar a la basura. Él no nos va a descartar a nosotros. Él va a tratar con nosotros hasta lo máximo, hasta lo último. Él va a tratar con su amor hacia nosotros de alcanzarnos hacia Él. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a amar a otros de la manera que Él nos ama a nosotros, entonces no tenemos nosotros opciones, pero amarlos a ellos a pesar de las imperfecciones, a pesar de los defectos, a pesar de personas que tienen debilidades y faltas, hermanos, y todo lo que ellos sean, a pesar de que muchas veces nos rascan las cuerdas que no deben rascarnos, a pesar que a veces no nos hacen sentir bien, a pesar que a veces nos causan aún molestia, a pesar de todas estas cosas,
Aunque ellos fallen de satisfacer nuestras expectaciones o lo que esperamos de ellos, a pesar de la verdad que ellos sean imperfectos, hermanos, nosotros necesitamos amarlos a ellos porque nosotros somos imperfectos también y el Señor nos ama tal como somos. Hermanos, el Señor ha extendido su gracia a cada uno de nosotros. La definición de gracia es el inmerecido favor de Dios para con nosotros. Si nosotros vamos a amarnos unos a otros, como Dios, como el Señor nos ha amado a nosotros, nosotros también necesitamos mostrar gracia. Nosotros tenemos que mostrarles también favor y respeto, aunque para nosotros quizás ellos no merecen. Pero así como el Señor ha extendido gracia a nosotros, nosotros tenemos que hacer lo mismo que el Señor hizo con nosotros, con otros. Porque el Señor dice que tenemos que amarlos como Él nos amó a nosotros. Yo sé que la parte humana de nosotros eso muchas veces no concuerda, porque somos humanos y entendemos que estas cosas muchas veces no concuerdan con nuestra lógica, con nuestra manera de pensar, porque la mente humana no piensa de esta manera. Pero en esta noche no estamos aquí pensando de la manera que nosotros pensamos. En esta manera no estamos tratando de hacer algo de parte de nosotros. Estamos tratando de hacer lo que el Señor dice que nosotros debemos hacer. De amarnos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Entonces nosotros hemos sido llamados, hermanos, a amar a los que son difíciles muchas veces de amar. Gloria al Señor. Hermanos, la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, es un lugar donde todos podemos experimentar ese amor incondicional de nuestro Dios, ese amor agape. Nosotros, la iglesia, el cuerpo del Señor, podemos y hemos experimentado ese amor incondicional que el Señor no puso condiciones. Él nos amó a nosotros aún antes que nosotros lo amemos a Él. Él no nos puso condiciones a nosotros. Él nos amó a nosotros tal como nosotros éramos. Donde Él nos encontró, donde estábamos, en la condición en que vivíamos, Él nos amó a nosotros tal como nosotros éramos. Hermanos, yo pido en esta noche, la iglesia debe ser un lugar donde toda persona que entra por las puertas de este santuario deben ser amados y sentirse seguros, hermanos, a pesar de imperfecciones, a pesar de defectos o faltas o cualquier cosa que sea. Yo creo y pienso y digo en esta noche que cada persona que entra por las puertas de este lugar debe ser amado de una manera u otra, aunque no llenen nuestras expectaciones, todavía tenemos que amarlos. Hermanos, yo creo que nosotros a ir a un lugar y ser amados a pesar de lo que somos, porque no somos perfectos. Para que estoy hablando a gente aquí esta noche que no nos creemos perfectos. Hay solo uno perfecto, su nombre es Jesucristo. Y cuando nosotros nos reunimos en lugares como estos, hermanos, a pesar de nuestras faltas, defectos y quizás aún manchas en nuestra vida, hermanos, ese lugar debe ser donde gente se reúnen a adorar y alabar al verdadero Dios, porque es el lugar donde el amor de Dios necesita ser expresado a aquellos. Gloria al Señor.
Y en realidad, hermanos, ese no es el caso o manera normal o natural de la manera en que nosotros hacemos o pensamos. Porque la idea del mundo, hermanos, la idea del mundo de amor es amar a otros cuando ellos llenan o complacen nuestras expectaciones o nuestra aprobación. El amor que el mundo proclama, hermanos, no es el amor de Dios o el amor agape. El amor del mundo es diferente porque ellos simplemente esperan que personas llenemos las cualidades de ellos para amarnos a nosotros. Ese es el mundo, como el mundo piensa, como el mundo hace o demuestra su amor a otros. Y esta no es la manera que el Señor nos manda a nosotros amar. Hermanos, la idea de Dios de amar a otros es la manera que nosotros debemos amarlos, porque personas son almas. Y una alma vale mucho. Una alma es de mucho valor. No hay precio que podemos poner a una alma. Hermanos, la Biblia dice que si el hombre gana todo el mundo y pierde su alma, hermanos, no ha ganado nada. Una alma vale mucho. La manera en que nosotros vemos las cosas es como Dios mira las cosas, y la manera en que nosotros debemos amar a otros, le amamos porque esta es una alma que necesita a Jesús. Y esta alma vale mucho más que el oro y la plata en el mundo. Una alma vale más que todo. El mundo no lo mira de esa manera, pero el Señor lo mira de esa manera. Entonces, la manera natural de actuar cuando alguien nos hiere o hace algo en contra de nosotros, la manera correcta es responder con amabilidad, ser amables. Y la otra manera de responder a algunos es el desquite o la revancha. La cosa, hermanos, es que nosotros no fuimos llamados al desquite o a la revancha, buscar cuando alguien hace mal o nos hiere a nosotros en alguna manera u otra. Nosotros no fuimos llamados a desquitarnos o a pagarle de la misma manera a alguien. Si nosotros respondemos, hermanos, con enojo o con iras a alguien, nosotros vamos a crear más enojo y más problemas. Porque la ley de la siembra y la cosecha se aplica también a la comunicación. A la comunicación. Si la manera, hermanos, de la siembra y la cosecha, como dice la Biblia, esta ley, de la misma manera se aplica a todas las cosas. Y a la comunicación es una muy importante. Porque si yo siembro palabras groseras o enojo contra alguien o actúo en una manera iracundamente o tratando mal a alguien, eso va a producir, hermanos, eso va a producir una cosecha también de palabras iguales. Malas acciones y lo que voy a cosechar es enojo y igual de lo que estoy sembrando. ¿Estoy correcto o no estoy correcto? La ley de la siembra se aplica a todo. Entonces, hermanos, por causa de amar a los que son difíciles de amar, no es algo natural para nosotros hacer. Entiendo bien. Reconozco y entiendo bien que no es fácil para nosotros amar a los que son difíciles de amar. No es algo natural en nosotros, los humanos.
¿Qué tengo que hacer, pastor? Entonces, la única manera de nosotros lograr hacer lo que el Señor dice que nosotros hagamos, necesitamos depender del poder de Dios en nosotros. Porque Él es el único que puede ayudarnos a nosotros a amar a otros como Él nos amó a nosotros, aún los que son difíciles de amar. El primer y más grande mandamiento, hermanos, la Biblia dice, el primer y más grande mandamiento, la Biblia dice, es amar a Dios. Amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y el segundo, dice la Biblia, es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. Si nosotros, hermanos, no entendemos el primer mandamiento, si nosotros no hacemos o obedecemos el primer mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón y mente y fuerza y todo lo que tenemos, si nosotros no hacemos y si nosotros no amamos al Señor como debemos amarlo a Él, será muy difícil que nosotros podamos cumplir con el segundo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque la Biblia nos habla mucho acerca del amor. Porque hay alguien que dice, yo amo a Dios, pero aborrece al hermano. Estamos mal. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice en Primera de Juan, ustedes pueden leer el pasaje ahí en Primera de Juan, donde el Señor dice, ¿cómo pueden amar a Dios a quien no han visto? Es imposible. Y aborrecer al hermano a quien vemos. La palabra del Señor es clara en este aspecto. Entonces, la clave aquí en esta tarde, hermanos, en esta noche, en este pensamiento aquí de la palabra del Señor, es que nosotros debemos amar a Dios. Amar a Él con todo lo que tenemos. Si su amor a Dios es real, genuino y verdadero, va a ser muy fácil amar a otros. Y aún amar a los que son difíciles de amar. Hermanos, la relación de amor que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo es lo que nos dará a nosotros el poder y la habilidad a nosotros para amar a otros de la misma manera que Él nos ama a nosotros. No hay otra manera. Hay algunos nombres en la Biblia que cuando los menciono o predico acerca de ellos o yo leo en la Biblia estos nombres, hay muchos nombres en la Biblia, el tiempo es corto para mencionar todos, pero cuando leo nombres aquí en la Biblia de ciertas características de hombres y mujeres aún, enseguida vienen pensamientos a mi mente de las características de ellos. Por ejemplo, cuando menciono el nombre de Judas, inmediatamente mi mente se va a pensar de traición, traicionero, lo traicionó a Jesús. Lo vendió por 30 piezas de plata. Cuando me leo y menciono el nombre de Tomás, Tomás el incrédulo, el que no creyó, aunque el Señor estaba al frente. Y Tomás dice, no veré, no creeré hasta no verlo. Y el Señor dice, aquí estoy. Tomás el incrédulo. Y hay nombres que vienen a la mente así, uno piensa en sí las características de estos hombres, aún mujeres en la Biblia. Menciono Jezabel. Cuando leo y menciono a Jezabel en la Biblia, pienso de una mujer manipuladora, una mujer mala, una mujer que causó tanto daño, hizo cosas tan malas. Cuando uno menciona estos nombres.
Como digo, hay una lista aquí de nombres, el tiempo es corto. Pero hay un nombre que cuando leo en la Biblia también, la Biblia lo llama un perro muerto. Y voy a leer aquí este pasaje breve. El nombre de este hombre era llamado Simea. En la Biblia, Simea. En 2 de Samuel, el capítulo 16, verso 9, en la Biblia da el nombre de Simea. Y le dice que la Biblia le da el nombre a él, un perro muerto. Quizás, déjeme hablar un ratito de Simea, porque estoy hablando de amar a los que es difíciles de amar. Y quizás los lectores de la Biblia se recuerdan de esta historia de David, aquí en 2 de Samuel. El pueblo pedía un rey. Finalmente el Señor les concede lo que ellos querían y el pueblo escoge a quien ellos pensaban que tenían todos los atributos para ser el rey. Y la Biblia dice que escogen a Saúl como rey y Saúl es el rey de Israel. Porque era el más alto y sobresalía de todos los demás. Pero nosotros sabemos, Saúl falló y todo eso y no hay tiempo de meternos en todos los detalles de la historia. Pero nosotros sabemos que Dios escogió a David para ser rey después de Saúl. Dios envía a Samuel a la casa de Isaí para que lo unja con aceite. Después de esto, que David es ungido para ser el futuro rey después de Saúl, la Biblia dice que Saúl lo lleva a su casa de él, porque un espíritu lo atormentaba a él, buscaban a alguien que tocaba el arpa, y llevan a David a la casa de Saúl para que apacigüe ese espíritu en él mientras tocaba el arpa. Y Saúl, dice la Biblia, lo hizo el paje de armas de él. David estaba cumpliendo con su tarea ahí con Saúl en lo que lo habían escogido a él para el rey Saúl. Pero luego sucede el incidente de Goliat. Y sabemos la historia de Goliat cuando David va al campo y Goliat desafía al pueblo de Israel y David dice yo pelearé con él. Y ahí va David con la onda y tira la piedra y cae el gigante y el Señor da una gran victoria al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que cuando regresaba el pueblo de Israel a la ciudad después de la victoria de esta guerra, la gente comenzó a cantar Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y hubo gran fiesta en el pueblo. Y cuando Saúl oye que la gente lo proclama y lo elevan a David, Saúl se llenó de celos. La Biblia lo declara que Saúl desde ese instante comenzó, cuando David estaba en el palacio tocándole la arpa a Saúl para apaciguarlo, cuando era atormentado de esos espíritus que venían contra él. La Biblia dice que Saúl trató de clavarlo en la pared a David con su lanza 2 veces. Que David, al darse cuenta que Saúl tenía algo contra él, sale huyendo. Y vemos a David que sale huyendo por su vida a los desiertos de un lado a otro lado. Encontramos nosotros a David huyendo por su vida al desierto, escapando. Saúl trató de perseguirlo para matar a David, pero la Biblia declara que 2 veces David, hermanos, tuvo a Saúl en sus manos. 2 veces. David estaba más adentro de la cueva y Saúl entra en la misma cueva con sus hombres y se quedan dormidos. Y la Biblia declara que David ve con sus hombres que Saúl está dormido y sus soldados dicen, aquí está tu oportunidad, Dios te ha entregado a tu enemigo humano, mata. Y David rehúsa poner la mano sobre el ungido del Señor.
Y sucede lo mismo en otra ocasión. Y esa ocasión dice, otra vez, el enemigo está en tus manos. Y uno de ellos dice, yo lo voy a clavar en la tierra. Y David rehúsa darle la orden para que lo haga. Lo único que hace David es ir y le corta un pedazo del vestido, de la falda del vestuario de Saúl, y se lo lleva con él. Y al otro día, cuando van en el camino, ahí va el ejército, Saúl persiguiendo a David, y David está en el otro lado. Y lo llama a él y le dice, mira, estabas en mis manos. La historia es interesante, estoy parafraseando bastante de esto. Y Saúl reconoce que él podría haber muerto en las manos de David, pero David no puso su mano sobre él. Y pasó el tiempo, hermanos, y sabemos que Saúl murió y David asciende al trono del pueblo de Israel. Vemos a David reinando sobre la nación de Israel. Y luego, hermanos, David tuvo una serie de problemas. La historia de David es increíble, una serie de problemas que tuvo David. Y vemos, hermanos, a David, él tuvo problemas con sus hijos, su propio hijo Absalón, trató de quitarle el reino, trató de matar a David, su padre, casi lo logra. Y aún cuando la vida de David estuvo en peligro, hermanos, David pide a su general del ejército Joab que trate a Absalón gentilmente. En otras palabras, no le causes daño a él. Pero nosotros entendemos y sabemos por la Biblia que Joab tuvo la oportunidad en una ocasión y mató a su hijo Absalón de David. Lo mató a él. Y David dice que lamentó y lloró y se hizo duelo por la muerte de su hijo Absalón. Hermanos, David cometió muchos errores. Muchos. Y la razón que él cometió errores es porque él era humano. Era humano. Pero básicamente, hermanos, David trató de hacer lo correcto, lo más apropiado, lo mejor para agradar a Dios. Y ya les conté que pudo matar a Saúl, pero él rehusó poner la mano sobre Saúl porque él reconoció que Saúl era el rey y era el ungido del Señor. Y él trató de hacerlo bien. Trató de hacerlo lo adecuado y lo agradable a Dios. Aunque David, hermanos, ya había sido escogido de Dios para ser el ungido por rey, por Samuel, del pueblo de Israel, David quedó libre y sin culpa en lo que tuvo que ver con la muerte de Saúl. Aún, hermanos, que él podía haber tratado con Absalón a tiempo y haberlo puesto en su lugar y haber hecho algo contra él. Él mostró misericordia con Absalón, su hijo, aunque no merecía él por la traición que él había hecho a su padre. Todo esto, hermanos, lo que les cuento aquí me lleva a esta historia interesante de este hombre llamado Simei en la Biblia. Un hombre que quizás ustedes ni conocen. Quizás los lectores de la Biblia han leído estas historias y este pasaje. Pero me lleva a este hombre llamado Simei, donde la Biblia lo llama a él un perro muerto. Y es lo que dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 16, versos 5 al 8. Dice, y vino el rey David hasta Bejurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey. Y todo el pueblo, y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Esto está diciéndole al rey David. Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Dice el verso 8, Jehová te ha
dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y he aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Mire la manera como Simei trata al rey de Israel. Y lo insulta a él. Y hace todas estas cosas, tirándole piedras, abusando con palabras contra el rey David. Y lo llama a él un hombre sanguinario, perverso. Por causa, le da la culpa a David de la muerte de Saúl. Y David nada tuvo que ver con la muerte de Saúl. Y que Dios le había quitado el reino, le había dado a su hijo Absalón. Todas estas acusaciones de Simei eran falsas. Entonces, ¿de dónde sale el apodo de Simei? Perro muerto. En el verso 9 de 2 de Samuel 16 dice: entonces Abisaí, hijo de Serbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Simei, ese hombre, había atacado al rey, había usado palabras, hermanos, en contra del rey, había dicho cosas que no eran verdad, había abusado, había herido al rey con todas estas palabras, tirándole piedras y haciendo todo este mal contra él. Aquel que Dios había designado para ser el líder de su pueblo Israel. Con todas estas series de falsas acusaciones y palabras hirientes y cortantes, que cualquiera de nosotros podía haber reaccionado de una manera igual. Palabras que hirieron. Que sus hombres le dicen: David, déjame a mí y yo le quito la cabeza a este hombre. Y esto estaba ocurriendo en los tiempos o en los momentos más bajos de la vida de David. Cuando David podría haber actuado de esa manera y desquitarse de lo que Simei le estaba diciendo contra él y terminar con él. No le costaba nada a David de desquitarse y tener revancha con él. David ya no era joven, como cuando huía de Saúl. Ahora él ya había avanzado en años, estaba ya viejo. Y aparentemente había perdido el reino, de acuerdo a lo que ellos dicen. Su pueblo se había rebelado contra él. Su propio hijo trataba de matarlo a él y tomar el reino. Y fue en este tiempo, hermanos, donde David se encontraba tan bajo en sí mismo, siendo el rey. Había llegado a un lugar difícil, hermanos, y en ese tiempo aparece Simei, acusándolo y maldiciéndolo al rey de Israel. Y Abisaí, como leímos aquí este pasaje, dice: déjame a mí, yo me encargo de él. David podría haberlo dicho: hazlo, este hombre es malo, no merece nada, sigue nomás. O quizás si hubiéramos sido alguno de nosotros hoy día, le diríamos: Abisaí, aquí está mi espada, no uses la tuya, toma la mía. Si hubiera sido hoy día nosotros, en el caso de David, Abisaí está seguro que le duela mucho a él, porque este hombre malo y todo acusando al rey, y ha hecho todo esto contra él, y todo lo que ha dicho él merece la muerte. Por ello, esa es la manera en que nosotros hacemos las cosas cuando alguien nos hace daño a nosotros. Perdón que tenga que decirles así blunt las cosas, pero esa es la manera humana de hacer el desquite y la revancha. Pero mi mensaje en esta noche es: tenemos que amar a los que son difíciles de amar. ¿Cómo puedo hacer esto, pastor? Amar a alguien que hace todo eso contra mí.
¿De dónde puedo sacar yo la energía para soportar todo el daño, el insulto y toda la ofensa y a palabras y piedras y todo lo que hace? Y voy. Esas cosas ocurren, queridos hermanos, aún en la iglesia. Y en algún lugar nosotros tenemos que aprender cómo puedo amar a aquellos que son difíciles de amar. How I can learn to love those unlovable people. Vengo a decir a este grupo en esta noche que sí hay manera, sí hay cómo hacer lo que el Señor nos manda hacer, que amemos unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros. Vengo a decirles a ustedes que sí es posible. David lo hizo y David era como nosotros. Él no era alguien especial, era el rey de Israel, sí, pero era un hombre común y corriente como nosotros, que tenía sentimientos. Porque aquí mi pastor es que yo tengo sentimientos, ya todos tenemos sentimientos. Y nuestros sentimientos van a ser heridos muchas veces. Pero el Señor no nos manda la revancha o el desquite. El Señor nos manda a amarnos unos a otros como Él nos ha amado a nosotros. Hermanos, de calmarme un ratito. David dice, Abisai, no hagas nada. David no permitió que Abisai haga lo que él había dicho. Él dice, déjalo que Simei tire piedras, diga todo lo que quiera decir, abusos y sus palabras y todas las cosas que él está diciendo. Y mire lo que sucede. Mire lo que sucede. Si nosotros aprendemos de esta simple lección de David aquí en esta noche, hermanos, vamos a tener grandes triunfos. Yo dije, vamos a ganar al final. Porque muchos creen, pues es que yo no quiero perder. No, no vamos a perder nada. Vamos a ganar. Y concluir aquí, 2 de Samuel 19, 16 al 23 versículos. Dice, mire lo que dice al final de todo esto, adelante del capítulo, dice el capítulo 19, verso 16 al 23. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bejurín, se dio prisa ahora. Mire a Simei lo que hace después de hacer todo lo que hizo. Y David lo dejó que haga lo que quiera y diga lo que quiera. Mire lo que sucede ahora. Simei, el mismo que les conté hace un ratito del capítulo 16, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bejurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera.
Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, Simei dijo al rey, no me culpe mi señor de mi iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado. Y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Y respondió Abisaí, hijo de Cesarbia, y dijo, el mismo que quería quitarle la cabeza a Simei en el capítulo 16, dice aquí, respondió Abisaí, hijo de Cesarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Todavía él quería el desquite. Acuérdese de esto mañana. Todavía quería la revancha. Simei, Abisaí. Y dice, ¿no ha de morir este Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Verso 22, David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Le perdonó. Yo dije, le perdonó todo lo malo, todos los insultos y todo lo que hirió al rey con piedras y palabras. David dice, Simei, no morirás. Y el rey lo prometió. Puede ver que David ganó al final. Él hubiera perdido si le hubiera dejado que Abisaí se desquite y le quite la cabeza a Simei. Pero David dijo, tengo que amar a los que son difíciles de amar. Y lo voy a amar, no importa lo que hagan o digan en contra. Y vemos el resultado al final, que él triunfó porque Simei reconoció su pecado. Y él vino personalmente y se arrodilló ante el rey. ¡Aleluya! Y se postra ante el rey y se pide perdón. Y el rey le perdona a él. David no le remueve en la cara. Pero tú me dijiste, tú me tiraste bien. Él no le dice nada. Le perdona simplemente. Podríamos aprender esta lección en esta noche. Amar a los que son difíciles de amar. ¿Por qué, pastor? Simplemente recuerde siempre usted que usted también va a necesitar misericordia un día. Y acuérdese. ¿Por qué, pastor? Porque todos tenemos debilidades. Todos cometemos errores. Yo creo que no hay ninguno de nosotros aquí que alguna vez no hemos tratado mal a alguien. Pero gracias al Señor que aquí estamos en esta noche. Recuerde, usted va a necesitar misericordia un día. Yo necesito extender misericordia a otros también. Recuerde que Dios es fiel. Gloria a Dios. Dios es fiel. Y aunque si me hizo todo contra David, hermanos, él no hizo nada contra él. David simplemente dijo, Jehová mira mi aflicción y me dará Jehová bien por todas las maldiciones de hoy. El Salmo 3 usted puede leer con tiempo en casa. El Salmo 3 es el salmo que David escribió cuando Absalón
lo traicionó a él y quería tomar el reino. Recuerde las promesas de Dios. Recuerde que hay promesas del Señor. Dios nos ha prometido a nosotros, hermanos, no importa qué tanto daño, disgusto, molestia, en lugar de enfocarse en todas esas cosas, enfóquese en las promesas del Señor. La Biblia dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Acepte a otros tal como ellos son. Hay gran diferencia en aceptación y aprobación. Acepte a otros tal como son. Cuando aceptamos a otros, eso no quiere decir que estamos aprobando el estilo de vida o las cosas que ellos hacen, porque hay mucha diferencia entre aprobar y aceptar. Hermanos, eso no quiere decir que si usted acepta a alguien está aprobando toda la manera, las cosas que ellos hacen, pero simplemente quiere decir que usted reconoce cuando usted acepta a alguien, no importa quién sea, usted está diciendo, esta alma vale mucho y necesita a Jesucristo. Finalmente digo, mientras nos ponemos de pies, no añada leña al fuego. No añada más leña al fuego. Bendiga a los que le maldicen y ore por los que calumnian. Lucas 6:28. Bendiga en vez de maldecir. La palabra bendecir en este verso de Lucas 6 viene una palabra griega que dice eulogo, de donde nosotros sacamos la palabra eulogo. Y esa palabra quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a hablar bien de una persona. Es como en un funeral, cuando alguien hace el eulogo de una persona muerta, decimos todo lo bueno acerca de esta persona. Y es lo que la palabra dice, bendecir a los que os maldicen. Quiere decir, la palabra bendecir quiere decir eulogo. Hable bien, no hable mal. Bendiga en lugar de que maldiga. Yo quiero que repitan conmigo estas palabras, Lucas 6:35, y repita conmigo estas palabras. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno, porque Él es bueno. Gloria al Señor, porque Él es benigno de nuevo para con los ingratos y malos. Dios es bueno para todos. Voy a adorar a Jesús un momento en esta tarde. Piense de algo en esta noche antes de irse a la casa unos minutos más. Tal vez hay algo en su corazón, algo en su vida, algo ha sucedido, yo no sé. Y tal vez alguien dice, pastor, aquí estoy, ore por mí en esta noche. Voy a orar por usted antes de despedirnos en esta tarde, si hay alguien en esta tarde. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, hermana. Está bien, voy a orar en esta tarde por mis hermanas. Gracias por venir. Gracias, hermanos. Gracias. Lo que usted está diciendo es simplemente, Señor, aquí estoy. Soy humano, soy humana, Señor. Soy nadie, Señor. Gracias, Señor. Ayúdenme a orar, hermanos, un ratito. Ya vamos a concluir. Gracias por venir. Gracias. Hable un ratito con el Señor. No vamos a hacer extenso esto, pero hable un ratito con el Señor. Y dígale, Señor, aquí estoy. No soy perfecto de ninguna manera.
Y va a haber cosas en el camino de la vida, quizás mañana en el trabajo, la vida, negocios, la familia, la iglesia, que van a suceder cosas. Ayúdame a aprender esta lección. Yo sé que para mí humanamente no es fácil, Señor, pero con tu ayuda yo creo que puedo hacerlo, Señor. Yo sé que tú puedes ayudarme, Señor.